Billboard Buzz Buzz Buzz. Billboard Buzz Buzz Buzz. Billboard Buzz Buzz Buzz. Bienvenidos a Billboard Buzz, un podcast Buying Vallas, donde las grandes ideas conectan con los grandes espacios. Y el día de hoy tenemos una persona muy especial. Ella es una estratega, una persona que habla de campañas, de visión, pero sobre todo hoy por hoy está conectando marcas. Ella es Tamara Espinosa. Ella es gerente de marca y asuntos públicos de Banco Pichincha. Tama, bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte aquí. Muchas gracias, Silvi. Muchas gracias por el espacio. Gracias a todo el equipo. Gracias por este medio maravilloso que han creado y los felicito desde ya. Gracias, Indubayas. Gracias a ti. Realmente el tener personas como tú nos agregan valor porque este espacio está creado justo para eso, para abrir esta ventana de comunicación, para que muchas marcas se sumen a este conocimiento, el contarles de estas buenas ideas, de estas buenas estrategias y por qué no replicarlas. Bien, hagámoslo. Perfecto. Allá vamos. Este año se ha convertido en un año icónico para ustedes, no solamente por estás trabajando ahora en banco, sino porque se han juntado dos momentos representativos para Banco Pichincha. Esos son aniversario de 120 años. O sea, muy pocas empresas logran llegar a este lugar, ¿no? De 120 años y con un más, sumarles con el Mundial. Además, sí, bueno, 120 años y construir una marca, un banco en 120 años es muy grande, es evolucionar con los ecuatorianos. Más allá de sentarnos a hablar de todo el desarrollo que hay detrás, de tener la app más grande del país, de tener el banco más sólido, es importante hablar de las historias que hay detrás, de las historias de confianza detrás de esos 120 años. 120 años desarrollando productos para poder enviar remesas al país, para poder exportar, para poder tener créditos productivos, para tener créditos bio. Es desarrollar un país. Entonces, realmente eso es lo que nos hace muy grandes, eso es lo que nos llena de mucho orgullo, la cercanía con los ecuatorianos. Mira, acabas de comentar algo súper valioso, que es hablar de banco como forma parte de la vida de las personas. De construir generaciones en la que los padres, los abuelos, los hijos tienen cuenta con ustedes y lo recuerdan con mucho cariño porque quizá fueron la base de su desarrollo empresarial o siguen siendo ahora para las nuevas generaciones de esa oportunidad de crecimiento. Y es súper lindo, Silvia, hablar de eso porque cuando hablamos de marcas, es muy lindo hablar de mi primera tarjeta de crédito, mi primera cuenta en el banco, la primera cuenta que me abrió mi abuelito. Para mí es muy lindo recordar a mi abuelo así. La primera cuenta que me abrió mi abuelo fue en Banco Pichincha. Imagínate. Y la forma en la que, mira, y en la forma, desde donde estoy ahora, porque una de las responsabilidades que tiene mi equipo en el área de sostenibilidad es justamente llevar a cabo la estrategia de educación financiera del banco. Y es muy lindo porque cuando yo me acuerdo de eso, me acuerdo de mi abuelo llevarme a comprar un helado. El banco quedaba al lado de una tienda que quedaba cerca de su casa. Y me decía, vamos, llena la papeleta. Saca, no voy a decir sucres, porque se va a notar mucho. Me decía, saca tantos sucres. Íbamos, comprábamos y de regreso me decía, ok, llena la papeleta, vamos a depositar. Entonces, imagínate eso. Ese sentimiento es de vivir la experiencia de educación financiera, de cómo funcionaba el mundo, cómo funcionaban las cosas. Yo hace un par de años, justamente hablando de todos los nuevos desarrollos que había en banco, estaban las cuentas para tus hijos. Y fue como, ¿cómo les abrimos una cuenta? ¿Cómo tenemos se hizo ese desarrollo? Y luego abramos la cuenta para los niños. Lo recordé. Entonces digo, esa marca que te queda en el corazón, esa cercanía y saber que hoy lo estoy viviendo también con los pequeños, con mis sobrinos, es lindísimo. Pero es ese barco cercano. Son esas historias que están detrás. Son esas historias de tener 1,200 ejecutivos de microcrédito. Imagínate, 1,200 ejecutivos, más de 1,200 por si acaso, ¿no? Para esa línea de microcrédito que visitan cada cantón a nivel nacional. Cuando yo escucho sus historias, cuando nos cuentan, no, pues y luego de
bajarnos del barquito de la panguita, subirnos en un caballito para poder ir a esta comunidad en el oriente y poderles entregar un crédito para que compren medicinas para la farmacia cercana y que hagan un crédito grupal junto con el señor de la panadería o el señor que compra los chanchos y juntos empezar a crear su propio bolte de dinero, de tener su crédito y de salir adelante. Eso es lo importante. Esas historias de saber que luego ellos van a tener una tienda, que luego van a tener un emprendimiento, que luego se van a convertir en empresas. Eso es lo que de verdad hace que cada día más de 6,000 trabajadores que tiene el banco pueda vivir esas historias de confianza y eso es lo que nos hace seguir adelante. Mira, la gente que nos está escuchando el día de hoy, qué bueno que pueda enterarse de que ustedes no solamente son un banco en el que ha construido durante todos estos 120 años de experiencia, de vivencias, de creatividad, de cómo llegar a esas personas, de tener 1,200 personas enfocadas en este microcrédito, de llegar a todos los rincones del país, porque el Banco Pichincha como marca está en todo el país. Entonces, imagínate, es una cobertura general, pero no solamente llega a estas personas como empleados, sino a cada una de las personas que están en su casa, que están viviendo esta necesidad o esta facilidad de servicio, está conectando con el exterior para esas importaciones de dinero que llegan. Pero, y los negocios que se están formando y que se desarrollan y crecen, siempre con el corazón puesto en banco. Sí, y esto es, y eso es lo que decimos, bueno, el negocio en sí, la relación con el dinero tiene que ser una relación de confianza. Si yo te doy mi dinero para que tú lo cuides, es porque confío en ti. Y si yo lo veo crecer todos los días, es porque confío en ti y yo lo estoy viendo. Entonces es una relación de confianza. ¿Cuántos millones de clientes tiene? Wow, 6.5 millones de clientes, más de 6.5 millones de clientes. Más de 6.5 millones de ecuatorianos y los que no son también, que forman parte de esta vivencia, de esta experiencia. Sí. Y sabes que este efecto multiplicador es lo que también me encantaría contarte. Nosotros estamos, como te decía, contando estas historias detrás de la campaña de 120 años compartiendo confianza. Y ahora mismo, te voy a dar la primicia, ahora mismo vamos a tener una historia de nuestros pymes, de los emprendimientos en el Ecuador. No es fácil emprender en el país. No, por supuesto. No es fácil emprender porque además de limitaciones, uno siempre tiene esta carga del miedo, el temor, ¿no? ¿Cómo me va a ir? ¿Me va a ir bien? ¿Voy a fallar? ¿Voy a tomar un préstamo? Pero lo que yo sé hacer es hacer postres. Lo que yo sé hacer es vender y hacer cosas ricas. Lo que yo sé es atender bien al público. Pero no sé de dinero. Pero si es que hago un préstamo, ¿cómo voy a pagar? Para eso estamos. Estamos para poder asesorarlos, para ir de la mano con ellos. Hoy tenemos una historia muy linda que está en Manabí, que me encanta lo que decía, porque dice, llegamos 3 y hoy somos 180. Yo decía, ¿cómo es eso? ¿Cómo se multiplicaron? ¿Cómo se multiplicaron tanto? Entonces digo, si tiene 180, me dice, tenemos 3 locales, pero somos 180 empleados. Y ella se nombraba a sí misma como una empleada, porque así es cuando emprendemos. Se siente parte de. Nosotros somos parte de. Cuando emprendemos siempre nos preocupamos más de que ganen primero los empleados, de que ellos estén con su cheque al día, porque necesitamos seguir construyendo país. Y ella nos decía eso, nos decía, yo sabía cómo hacer tortas, yo sabía cómo preparar cafés, pero no sabía cómo llevar una buena deuda y cómo la deuda esté sana y cómo endeudarme poco a poco y seguir creciendo. Y ella decía, cuando ya tuve mi primer local y llegué a tener mi local y se me llenaba de clientes, vino mi asesor del banco y me dijo, ¿y por qué no se abre otra tienda? Y yo decía, no, qué loco, no voy a poder. Y él es el que me decía, no, vaya, dele, yo le ayudo con el préstamo. Entonces me encanta porque sí, porque estamos impulsando esos motores, estamos impulsando a estas personas que están entregando trabajo. Por eso te decía esas historias que hay detrás de este banco tan sólido, de este banco que ha llegado a tener las mejores calificaciones como país, internacionales, y que te da esa paz de saber que tú te vas. Tu dinero está seguro, ¿no? Que tú te vas con tu dinero seguro y que tu negocio está creciendo con eso. Entonces, eso es lo que
lo que Banco está realmente construyendo. Banco construye y ha construido alrededor de estos 120 años, compartiendo confianza con los ecuatorianos. Wow. Mira, ahora que estamos contando historias, quiero contarte algo que pocos lo saben. Mi primer trabajo fue en Banco Pichincha. No me digas, compañera. Sí, somos compañeros de trabajo. Mira, estaba muy Cuéntame. chica y se dio la oportunidad y empecé a trabajar en banco. Y desde ahí uno se pone la camiseta. Como tú dices, no es que te conquistan, sino que te sientes parte de. Y esta experiencia de vivir a casa adentro, imagínate, bueno, ya son muchos años en los que trabajé en banco, pero me dio esta oportunidad de ver cómo banco cuida a las personas, desarrolla estrategias para impulsar a los nuevos negocios y cómo inteligentemente maneja el dinero de grandes corporaciones. Silvi, qué lindo escucharte, qué lindo que venga de tu boca. Yo decía siempre, hay personas que estamos hechas para empresas y empresas para las personas, pero hay algo que las empresas hacen y es que las empresas nos dejan esa cultura, esos valores, ¿no? Y hay algo que no sé si te pasó, pero creo que lo escucho en tu voz cuando dices que pasaste por Banco Pichincha. Y digo que hay algo que nos inyectan en Banco Pichincha que se llama compromiso. Y es lindísimo porque es como no sales a trabajar. O sea, sales a vivir tu día a día y dices, qué lindo, estoy haciendo lo que algo. haces. Exacto, estoy haciendo algo que me apasiona, estoy haciendo algo que me gusta y estoy llegando y estoy impactando en millones de ecuatorianos y estamos creciendo como país. Entonces, sí, qué lindo porque te escucho eso y lo recuerdo con muchísimo cariño. Con muchísimo cariño. Amo las marcas en las que he trabajado, tengo que decirlo. Yo también. No son tantas, pero sí. Pero todas me han inyectado un poquito de algo de todo eso, de su cultura. Mira, cada vez que a nosotros nos llega una pauta de Banco Pichincha, nosotros siempre la observamos, la miramos y todo este contenido que está llegando de la pauta que se muestra en nuestras pantallas LED no es casualidad de que están construyendo esta afinidad de las personas con la marca. Son esas campañas emotivas que te saca una lágrima, que te relaciona, que te identifica completamente, porque somos cada vez esa parte que se está mostrando en ese comercial, la mayoría de ecuatorianos viviendo esa experiencia. ¿Cómo logras? Cuéntanos de esa parte, esa vivencia, cómo se dan esas buenas estrategias. Sabes que ha sido hermoso poder conocer esas historias, poder vivirlas. Nosotros además de la relación como banco, tenemos también un par de proyectos de responsabilidad social que son hermosos, que nos llevan a querer contar esas historias, a que nuestros clientes y a que la comunidad viva esa cercanía con la marca. Tenemos un proyecto lindísimo que es nuestro programa de fomento deportivo, donde tenemos a más de 33 deportistas de élite y más de 300 deportistas amateurs que seguimos formando desde los semilleros de la Católica, deportistas que están iniciando su carrera en diferentes disciplinas. Tenemos más de 24 disciplinas. Es un programa que tiene 14 años ya. Entonces, no es algo que se construyó de la noche a la mañana. No, yo te digo que Banco ya ha llegado ese momento en el que puede hablar de ello, porque sabe que no quiere parar, porque sabe que solamente entregándole deporte desde una edad temprana a los jóvenes, a los niños, podemos sacarlos de donde se los están llevando. Poderles cuidar de esta oportunidad de tener a jóvenes saludables. Importantísimo. Y familias consolidadas a través del deporte. Total. Entonces, poder tener este programa, poder ir de la mano con CRISFE, que lo que busca es transformar a los deportistas y a los niños a través de la educación. Poder ir de ellos es donde nos gusta contar esas historias, decirles qué estamos haciendo, porque necesitamos un cambio como sociedad, porque necesitamos esos valores que nos dejan los deportistas y esa educación que tienen los niños para seguir avanzando como país. Ese es el legado que Banco Pichincha quiere dejar. Entonces eso es lo que queremos hacer. Y otro programa muy lindo, otro programa con el que también queremos llegar es Sumar Juntos por el Agua. Queremos llevar agua potable a la ruralidad. Lo estamos logrando. Ya hemos llegado hacia más de 10,000 familias que tienen agua potable, unas comunidades donde en 53 años nunca han tenido agua, algo que para nosotros es tan común, levantarse y abrir la llave. Algo tan básico como tener agua
en su casa. Y esto es luchar en contra también y luchar por la desnutrición infantil, porque en algún momento lo escuché, ¿no? Lo hablábamos en casa, o sea, todos nacimos con cierta ventaja, todos nosotros. Y esa ventaja de poder decir tengo agua y hay agua en casa y me puedo bañar durante horas y puedo lavar el auto en la casa durante horas, y es como, hay gente que no tiene eso. Hay niños que nacen sin agua potable, hay desnutrición, hay un desbalance en cómo ellos siguen desarrollando sus habilidades cognitivas y no van a tener las mismas oportunidades. Sin embargo, queremos sacarlos de ahí. Queremos luchar en contra de eso, queremos llevarlos más adelante, y todo esto que te estoy contando han sido historias maravillosas que necesitamos que la gente conozca. Necesitamos acercarlos hacia allá porque queremos que sepan las buenas cosas y el buen legado, el buen vivir que Banco Pichincha también está dejando en el Ecuador y hacia donde está apuntando, ¿no? Es importante que lo conozcan porque es ahí donde tú y yo tenemos nuestro dinero, donde tú y yo sabemos que nuestro dinero está seguro. Pero tú y yo sabemos que cada dólar también está apoyando estas causas. Mira, muchos de los que nos están escuchando y nos están viendo el día de hoy no tenían conocimiento de todas estas cosas, de todos estos valores agregados importantes que esta organización como Banco Pichincha está desarrollando hoy por el Ecuador. El poder tener fundación que aporte a la educación, el conocimiento agrega poder a las personas y oportunidad de vida. El poder tener deportistas que se están formando y están creciendo el día a día y se convierten en grandes estrellas de esos deportes. Y no solo limitarte a ciertos deportes, sino tú estás hablando una gama de deportes en los que todos son valiosos. Y es que eso es lo que pasa con este banco que es tan grande. O sea, nosotros no podemos estar en una provincia. Estamos en todos los cantones con todos nuestros corresponsales bancarios. Y estamos en 22 provincias con nuestros deportistas. 25 disciplinas, 24, 25 disciplinas con nuestros deportistas, pero es porque somos un país. Y ahora sí, voy a unir esta conversación a algo que te voy a contar, porque Cuéntanos. unos de esos deportistas a los que apoya Banco Pichincha. ¿Quién es? También es la Tri, también es nuestra Tri, nuestra hermosa Tri. Este es un año muy especial para nosotros. Mira, 120 años, un año en el que logramos también apoyar a la Tri. Somos sponsors oficiales de la Tri y de sus hinchas como nosotros que estamos hoy viviendo la emoción. La fiebre del mundial. Así es. Mira, Banco creo que cada año va siendo una buena estrategia. Es el construir, cada año va cambiando las disciplinas, las opciones, cómo comunicar mejor, cómo llegar a tus clientes de la manera correcta, cómo sentir esta afinidad y esta cercanía. Y creo que, y estoy segura, que este año hicieron la mejor selección. El poder formar parte de tener a la selección del Ecuador como auspiciantes no solamente te ayuda a tener recordación, sino a sentir identidad. El formar parte de esta marca, de este eslogan, plasmada en la piel del país, realmente va más allá. ¿Cómo ven ustedes esta parte de la vivencia de fútbol combinada con Banco Pichincha? Sí, bueno, para Banco Pichincha fue muy especial, como te decía primero, ser orgullosos, auspiciantes de la Tri y de sus hinchas, y luego saber que íbamos al Mundial, que íbamos a estar en el Mundial con todos estos jugadores, con todo este equipo, con este equipo que nos llevó para allá. Y saber que esto es algo que mueve pasiones, Silvi. El fútbol mueve pasiones y nos mueve a todos los ecuatorianos. Los que somos y los que no son tan futboleros están viviendo en este momento. No hablamos de equipos. La pasión del mundial. Hablamos de país. Hablamos de país. Y es que ese amarillo está en los comercios, en las familias, está en la calle, está en lo que vivimos todos los días. Y por eso creamos esta campaña para apoyar a la Tri, que es el amarillo que nos une. Una campaña que no solamente le pertenece a un color, a un banco, ni siquiera a un solo banco. Esto es ir más allá de las estrategias, más allá de los productos. Esto es hacer país. Entonces buscamos justamente unirnos con todas estas marcas para decirles somos uno solo. Somos un país, somos ecuatorianos, somos amarillos y el amarillo nos une. Entonces fue como, ¿qué te parece? Y claro, y fue llamar a Javier, a Daniela, todas estas marcas, ¿no? Hablar con Claro, con Nestlé, con Pronaca, con Supermaxi, o sea, todas estas marcas que nos unen en estos medios, que nos hemos sentado en muchos sitios.
fue preguntarles y ir de la mano, ¿no? Oye, tenemos esto. ¿Quieren formar parte de esta ¿Quieres ser vivencia? parte del amarillo que nos une? Y además fue lindísimo porque recibir un sí, y no solamente un sí como respuesta, fue un sí y qué hago en mis medios, sí y qué hago en mis redes, sí y quiero estar en televisión, y qué haces tú. Hagamos, entonces fue unirnos como marcas, invitar a todas las otras marcas, porque esto inició con una idea del equipo, del gran equipo que tengo, y fue un efecto multiplicador, como todo lo que hacemos en Banco Pichincha fue un efecto multiplicador. Ahora son más de 60 marcas las que se unieron y las que se siguen uniendo todos los días, porque la fe sigue intacta, porque queremos seguir apoyándolo y porque es momento de que nos vean unidos, porque somos eso como país. Te digo, más allá de la estrategia, más allá de los colores, más allá de en dónde estás, de qué productos tienen, en dónde eres mejor. Ya, en eso nos medimos en mercado todos los días. Pero hoy, unámonos. Mira, el salir del formato tradicional, de tener una identidad, de ser una marca corporativa en el que tus colores te identifican, te representan, y el hoy por hoy unirse en un solo color, en una sola vivencia, en una sola emoción, en un solo corazón, no viéndolo al amarillo únicamente como el amarillo que identifica a Banco Pichincha, sino al amarillo que nos identifica como ecuatorianos. Y que esas marcas salieron de su pensamiento tradicional, de su pensamiento tal vez un poco cierto cerrado, y abrir la posibilidad de sumarnos y brandearse como marca con su logo de amarillo. Y es increíble, Silly, así como lo dices, claro, es el amarillo de la camiseta, el amarillo que está en la tri, el amarillo del país. Sí, ese es. Nos unimos de ahí, se salieron de ese marco, de esos colores. Y hubo quien tuvo miedo. Sí nos pasó, sí tuvimos esa conversación, porque a mí me hubiese pasado también. Yo también hubiera dicho, pero ¿cómo? 3 veces, ¿Pero por qué? 2. Pero el momento en el que sabes por qué es lo que hay detrás, y en esa unión lo dejas. ¿Tú crees que el momento en el que estamos viviendo, el que esto es mundial, pero no es un mundial cualquiera, es el mundial en el que Ecuador forma parte de la vivencia, el que las marcas estén contagiadas de esta pasión que estamos viviendo, ¿crees que influyó mucho en esa decisión de mudarse a brandearse de amarillo? ¿Sabes qué? Pienso que influyó el momento que estamos viviendo no solo como mundial, sino como país. Creo firmemente en que solamente uniéndonos y dejándolo todo por este país vamos a salir adelante. Y eso es lo que hace todos los días cada uno de los colaboradores de Banco Pichincha. Inspirar y retribuir confianza es confiar en el amarillo, confiar en la tri, confiar en el país, porque tenemos que salir, porque tenemos que lograr. Y siempre nos pasa, tú ves, como país nos pasa y tal vez estamos enfrentando un momento que no es fácil. Y probablemente como país estamos viviendo un momento que no es fácil, y como equipo como en el mundial, estamos viviendo ese momento. Pero sabes que estamos parados y tenemos que decirlo. El amarillo nos une, vamos a lograrlo, vamos a hacerlo. La fe sigue, tenemos que hacerlo. Entonces esa unión creo que es el mensaje que tiene que quedarse ahí para todos nosotros, en que juntos podemos. Mira esta frase potente que ustedes decidieron impulsar, el amarillo que nos une. Va más allá de estas 4 palabras, va mucho más allá de una frase, de un eslogan, va de una identidad. El sentirte parte de ser ecuatoriano, de tener a la tri. Yo creo que el que la tri ya estés en el mundial, ya estamos ganando. No te niego que todos queremos que esos goles entren y disfrutarlos y gritarlos con todo pulmón. Pero a veces las circunstancias van dejando que sucedan ciertas cosas, pero no nos desanimamos. Tenemos la fe intacta de que tenemos aún todavía una oportunidad y queremos creer que vamos a salir adelante. Hay una gran expectativa. Ecuador es un país que está haciendo bien las cosas. Cada vez ha ido creciendo, se ha ido desarrollando, ya es mucho más visible en el exterior. Ya piensan en el Ecuador, ya no es un país chiquito. Ya lo ven con un potencial gigante. Ya el nombre de los jugadores de Ecuador suena en los equipos internacionales. Y es hermoso salir del país y saber que estás ahí.
O sea, salir del país y cuando llegas, bueno, a nosotros nos pasa como banco, ¿no? Cuando llegas a España y ves Banco Pichincha en España y es hermoso. Cuando estás en Colombia y ves Banco Pichincha en Colombia, Banco Pichincha en Perú, Banco Pichincha en Panamá, en Miami. Es lindísimo. Y ver a esos millones de ecuatorianos esforzarse en otros países y traer el dinero a casa. Es lo que queremos hoy. Queremos a estos ecuatorianos esforzándose en el Mundial y traernos esos goles a casa. Pero estamos ahí. Estamos ahí, vamos a estar y viviendo esos mismos goles. Déjame felicitarte porque el formato que encontraron para llevar ese minuto a minuto a las calles, en el que fuimos de la mano, en el que estamos ahora comunicando el minuto a minuto de cada partido en esas pantallas, ha hecho que vayamos más allá. O sea, hemos vivido el Mundial desde la vía pública, desde las vallas, festejando el gol en el momento en el que pasa el gol. En tiempo real. Eso ha sido genial. Te decía antes de empezar esto, Silvi, que me pasó que cuando iba a tomar foto de la valla, porque estaba justamente con el anuncio de cómo iba el partido, el auto de al lado también estaba haciendo lo mismo. O sea, porque, claro, porque vivimos trabajando, vivimos en el comercio, en la calle, en los autos, caminando por la calle, haciendo productivo este país, y de pronto vas caminando y ves esa valla, festejando el gol, y ves esa valla diciéndote a qué hora es el siguiente partido, para que llegues rápido a casa para ver el siguiente partido, o dándote el resultado. Ha sido maravilloso porque también en un país que estamos muy digitalizados, donde vivimos la inmediatez, es más fácil, ¿no? Tú dices, lo tengo ahí, pero mira cómo vas por la calle y también lo tienes ahí. Mira, como Indubayas, nosotros siempre estamos desarrollando estrategias que vayan acorde a las marcas y a los momentos correctos. El desarrollo tecnológico cada vez nos permite dar un paso adelante y comunicar esos contenidos valiosos que no todos tenemos la oportunidad de estar sentados frente a un televisor, sino que nuestro día a día está viviendo y estamos circulando en la calle. Y qué bueno sumarnos con ustedes como marca para poder contarle a la gente que vive en esta ciudad, que es en este entorno, en este ambiente, lo que está sucediendo en cada uno de sus partidos, apoyados y auspiciados por Banco Pichincha, contándoles el segundo a segundo de cómo se está dando, de cuántos minutos faltan para que empiece el partido, del marcador en tiempo real, de ese gol que se vive. Claro. Yo creo que las personas están sintiendo de que estas pantallas se han convertido en esta ventana abierta de información, porque ya no solo estamos construyendo contenido. Las marcas siempre están buscando cómo llegar a las personas o sus usuarios o sus clientes con reconocimiento, cómo posicionarse, cómo ser recordados. Pero este no es el momento. El tema de conversación es mundial y ustedes usaron una estrategia correcta. El sumarse y agregar valor a la campaña de Mundial sumado con Banco Pichincha para que la gente lo sienta más cercanos. Viviendo el minuto a minuto. Y esto no va a parar, ¿no? O sea, todavía nos quedan muchos días de Mundial y vamos a seguir. Sí, realmente buscar en este formato hacer algo diferente y destacar de lo que siempre hacemos, destacar de en dónde estamos, creo que lo convierte en un formato más adecuado, en nuevas audiencias, en quién nos está viendo, en algo que no esperabas ver y que sabes que en tu camino a casa, en ese trayecto donde estás encontrando esas 5 pantallas y sabes que vas a llegar y vas a conocer el resultado. Exacto. Viviéndose. Entonces, muy bien logrado también con ustedes. Gracias. Gracias. Sabes que cada vez nosotros nos vamos sumando con el tema de las estadísticas y la data que vivimos. Hoy por hoy, las decisiones ya no se toman a la ligera. Se toman con números, con evidencias, con circulación, con flujo vehicular. Y cada vez todos nuestros elementos a nivel nacional contamos con este sistema que te podemos dar el dato real de cómo está la circulación peatonal, vehicular en cada uno de estos elementos. Y veo que ustedes sumaron esta estrategia de la estadística, del lindo dato, en cada una de estas vallas que están expuestas. Correcto. Cuéntanos cómo surgió esta idea. Bueno, el lindo dato fue la campaña con la que empezamos a auspiciar a la TRI, tomando
todas las estadísticas que había vivido la Tri para poder llegar al Mundial, para poder ir hacia allá, ¿no? Los 29 puntos, menos los que nos restaron, los goles que le hicimos a Colombia, que hasta el día de hoy nos acordamos, el gol del último partido, el gol que le hicimos al Grande Argentina, el 1-0. Entonces fue tener este lindo dato y hablar de estos lindos datos de la Tri en ese camino. Y todavía por conocerse más resultados. Y claro, unirnos a este lindo dato y tener los lindos datos del Mundial en esas pantallas fue lo que nos hizo recurrir a ustedes y ver cómo ese medio se transformaba en un medio que hablaba de estadísticas y de lindos datos durante todo el Mundial. Me alegra tanto el formar parte de estas buenas estrategias. Cada vez que nosotros debemos de esta ventana de comunicación y de contacto, es llevar estos valores agregados, estas incidencias que generan impacto, pero sobre todo esta comunicación potente que llega a otras marcas que pueden ser un ejemplo valioso para que las puedan conectar. Yo creo que ustedes están dejando cada vez una vara más alta para las siguientes marcas, para cómo ser innovadores. Bueno, la vara nos la estamos poniendo nosotros. La verdad es que ese es el rol que tiene este equipo maravilloso de marketing de Banco Pichincha, y es que siempre están creando nuevas cosas, creando nuevos formatos, hablando de una manera diferente, de una manera cercana, porque es un marketing cada vez más inteligente, tú lo has dicho, más analítico. Definitivamente, claro, más analítico, más cercano, más personalizado. Mucho más orgánico. Donde quiero que me atiendan a mí, donde yo quiero ser única, y tiene que ser orgánico y no tiene que venir encapsulado ni adornado, sino que debe ser como es. Y hablar en ese tono real, pero sí buscando tener siempre al cliente en el centro. Si hablamos de historia, mira, 120 años de historia de una organización, de un banco que ha venido construyendo confianza, solidez, respaldo en todas estas generaciones. ¿Cómo tú has visto, ahora que tú estás a cargo de este manejo importante de la comunicación y el marketing, estas campañas que se han venido dando y han ido sosteniendo la imagen del banco, y con este giro y este cambio que se está dando hoy por hoy, sin perder esa esencia, ¿no? ¿Cómo estás trabajando desde esa óptica? Yo pienso que estamos viviendo lo que vive el banco, lo que hace el banco. Estamos viviendo esa evolución, desde la evolución de trabajar en sus productos centrados en el cliente, buscando cada vez más estar cercanos a ellos, entender sus necesidades, saber qué necesitan para desarrollarse, qué necesitan para crecer. Y ese ir de la mano de esa evolución de un banco que logra tener 120 años no es fácil, pero sí, con esa constancia y con esos valores nos lleva a hacer este cambio, este giro, en vernos más cercanos, en que conozcan lo que estamos haciendo, y como tú lo has dicho, es un banco muy grande que hace muchas cosas. Sí. Entonces, sí, nos ha costado trabajo llegar ahí, pero lo estamos haciendo, y lo estamos haciendo muy bien. Lo sentimos así. Sí, estamos siendo cercanos, llevándoles estas nuevas iniciativas de banco y contándolo, ¿no? Definitivamente vivir este valor y vivir esta inclusión social y financiera, y que el equipo lo avive y la cuente, es lo que nos está llevando a ponernos esa vara cada vez más alta para seguir creando nuevas historias y contándolas de una manera diferente. Mira, cada vez que ustedes llevan a los medios y analizan sus estrategias y sus campañas, entiendo que diversificas todos los medios posibles y todos los nuevos que se van creando y se van desarrollando en cada época, ¿no? El sumar cada una de estas estrategias, cuando hablas de televisión, de radio, de vía pública, cada vez las campañas se vuelven más potentes. ¿Cómo has sentido estos últimos años? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo Tamara analiza la vía pública en estos últimos años impactando a las personas? Y ha sido un cambio también importantísimo, ¿no? Además de que no todas las ciudades están normadas igual y funcionan igual. Correcto. Por eso te digo que es muy importante sí ver esos números, esa data, saber en dónde está funcionando, de qué manera, y saber que puedes encontrarte con partners que pueden lograr que esas estrategias bajen de una manera diferente. Ya no es un billboard. No. Ya no es una gran valla, es ir más allá y saber cómo estamos, cómo hoy, contando historias en tiempo real. El siguiente desafío será cómo nos acercamos más
qué contamos y cómo lo contamos, porque ya no es un espacio fijo. Ya no es algo que se está viviendo únicamente a través del tráfico, que se está midiendo únicamente a través del tráfico vehicular. No. De la emoción que genera leer esos De la anuncios. emoción que genera leer, de la cercanía que te da, de cómo puede ser y cómo puedes contar la misma campaña de una manera diferente en un billboard, en una LED o en un tótem o en algo que está mientras tú estás caminando y cómo llamar tu atención. Mira, cuando las personas que vivimos en Ecuador y que nos movemos de una ciudad a otra, todo el tiempo, cuando tú llegas a una ciudad diferente de la que vives, la bienvenida te la da el banco. Yo creo que eso no solamente es una comunicación, no es decir, tengo un cajero, tengo una agencia, sino te genera pertenencia. Y esto automáticamente te genera identidad. Todas las personas de las diferentes ciudades automáticamente se sienten parte de, y banco es parte de esa ciudad. Entonces, aparte te da flexibilidad, porque tú llegas y dices, tengo facilidad porque puedo agilitar mis finanzas en esta ciudad y en todas las ciudades de las que te movilizas. Porque también estamos en esas vallas territoriales y lo lindo ha sido que estábamos dando la bienvenida con esas vallas territoriales y ahora les damos la bienvenida con el deportista de esa ciudad. Entonces ese nivel de pertenencia, porque ahora les podemos decir que la Valla de Esmeraldas tiene a su futbolista de Esmeraldas, o que la Valla de Cuenca va a tener a su nadador de Cuenca, o que el marchista de Ibarra va a tener a su marchista de Ibarra cuando le salude. Eso te da pertenencia, eso te hace más cercano, eso te dice, sí, es mi casa, estoy llegando a mi casa o estoy dejando atrás mi casa y me estoy yendo de la mano de alguien que está siendo apoyado por Banco Pichincha, como me apoyan a mí. Eso se logra también con cercanía. Entonces seguimos trabajando en ello también a través de esas vallas territoriales. Mira, la comunicación cada vez abre puertas. Abre mensajes, abre ideas, pero sobre todo abre corazones cuando te sientes parte de esa comunicación, de esa buena estrategia, del decirle a las personas, realmente estamos viviendo parte de su día a día, de su entorno, de su desarrollo, de ese potencial que cada una de estas microempresas tienen o de estas grandes corporaciones que utilizan sus servicios. Pero va mucho más allá. Ya no solamente les muestras a Banco como un nombre, lo estás contando y le estás exponiendo de el banco viviendo el proceso diario de las personas. Las vallas te cuentan y te muestran la marca, una foto que te genere impacto, que te recuerde. Y en cambio las vallas, en caso de pantallas, te van contando esas historias mucho más vivenciales. Nosotros siempre hacemos este match perfecto de la recomendación de tener vallas y pantallas en todas las estrategias para que lo que la valla estática no te logra contar, la pantalla te logra contar esa historia que aún no se visualiza en una valla. Entonces, cada vez que ustedes construyen y nos mandan estas buenas estrategias, nosotros nos sentimos felices porque el mensaje está claro. Ustedes están conectando adecuadamente a su segmento, a su público, a sus clientes, a través de los medios correctos, sumados con las otras estrategias de los demás medios. Claro, y es encontrar la fórmula para, como tú has dicho, Silvi, poder contarlo de manera diferente en una valla a una pantalla. Correcto. Es total, o sea, es cómo encuentras ese complemento. Cómo lo haces desde televisión, pero tal vez acá no tienes audio, sí, pero cómo impactas, sí, pero ¿qué más estás contando? Más emocional. ¿Qué otra cosa más emocional puedes contar? Sí, tenemos que realmente diversificarlo, es importantísimo, y saber que son diferentes mensajes y que todos se complementan. Correcto. Mira, Tama, cuando tú hablas de que cada vez ustedes están dejando mucho más alta esa vara en crear innovación, nueva tendencia y hacer esas campañas memorables, ¿cómo tú ves en 6 meses esas nuevas estrategias en las que ya deben estar pensando y trabajando hacia dónde van orientadas? Sí, tienes toda la razón. Ya se están trabajando. Por supuesto. ya se planificaron. Sin embargo, claro, con todo lo que ocurre en el mundo, van cambiando, pues van a seguir siendo alrededor de 120 años de banco. Vamos a seguir hablando de unos nuevos lanzamientos de producto, de nuevos desarrollos dentro de nuestra app y nuestra banca digital, de nuevas funcionalidades para el público en nuestra banca digital. Van a seguir evolucionando y vamos a seguir contando de la mano de ustedes. Te traeré más sorpresas, lo prometo, pero sí nos vamos a enfocar en ello, nos vamos a enfocar en nuevos lanzamientos también de nuevos
nuevos productos masivos para acercar a la gente, a los ecuatorianos al crédito formal, para también acercar a ese crédito formal a muchos microcomercios, a muchos microempresarios que lamentablemente tienen que recurrir a la cercanía de un mal que es el chulco y vivir de esos intereses que solamente siguen dañando su economía y sigue haciendo más pobre al pobre. Vamos a hablar muchísimo de educación financiera. Ese es y un de valor las agregado nuevas importante. cosas que vamos a traer. Somos el banco que más educación financiera entrega al país, no solamente a sus clientes, de manera masiva. Trabajamos con menores de 18 años, trabajamos con adultos mayores, con metodologías propias de educación financiera en las que hemos apoyado también a este desarrollo de llevar la educación financiera hacia el país, porque lo necesitamos. Necesitamos tener una cultura de educación financiera, necesitamos educarnos, necesitamos conocer un poco más, así que vamos a seguir trabajando en ello. También prometo traerte todas esas nuevas novedades. Me encanta haber podido tener esta oportunidad maravillosa de poder que nos cuentes casa adentro, toda esa vivencia, estas buenas estrategias de marketing, cómo conectar a las marcas, cómo conectar a tu cliente, cómo llegar a esos lugares recónditos de cada uno de este país, abriendo posibilidades de trabajo, de desarrollo, de tendencia, de oportunidad. Y cómo se siente formar parte de Banco Pichincha casa adentro. Estamos muy contentos de haberte tenido a ti aquí. Y si tienes una frase que nos quieras dar para cerrar este episodio, nos encantará escucharte. Ay, tengo muchas. Y primero agradecerte muchísimo, Silvia, agradecerle a Indubayas, agradecerles por crear estos nuevos medios, agradecerles por estos nuevos espacios, por sumarse al amarillo que nos une, por sumarse, por darnos más y por dejar que más marcas se suban a esta linda campaña que nos une a todos. Y nada, pues tendremos más noticias dentro de estos 120 años compartiendo confianza con todos los ecuatorianos. Porque el amarillo que nos une a todos. Estamos unidos todos con esta tri y sé que estamos todos positivos y que lleguen esas buenas vibras hacia la selección. Que vayan. Y a todos ustedes los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y no olviden, porque Billboard Buzz es un podcast creado para todas esas marcas potentes que quieren desarrollarse. Hasta pronto. Billboard Buzz, Buzz, Buzz.